Si hay lo que terminamos hablando la semana pasada es que Juan nos deslumbra con un mensaje dirigido a diferentes categorías de personas o personas, diferentes procesos que las personas están viviendo, diferentes edades. Habla a hijos, nos habla a jóvenes y habla a padres. Y tiene un mensaje para cada uno de ellos. Y es en base a lo anterior que nos hace recordar un versículo muy importante que vimos la última vez, que es 1 Juan capítulo 2 versículo 5. Dice, pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente sea perfeccionado el amor de Dios. Es a través de la obediencia a la palabra que realmente se demuestra el amor de Dios en una persona, o el amor a Dios que una persona puede proferir con su boca. Y este último mensaje, donde Juan se dedica a un par de versículos a decir, tienes que amar al Señor y tienes que amarlo de tal manera que ese amor se traduzca en obediencia, no solamente con decirte lo que tienes que hacer, también nos dice lo que no debes hacer. Y es aquí donde él dice y nos advierte en el versículo 15 del mismo capítulo, estamos hablando del capítulo 2, versículo 15, se nos dice, no améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es aquí donde nos preguntamos realmente qué es lo que significa el mundo. Y es que hemos visto que lo que puede significar para Juan el mundo no necesariamente va a ser lo mismo para otros autores bíblicos. Por ende, lo más sabio y prudente es ver qué es para Juan el mundo en todos sus escritos alrededor de la palabra. Primero podemos ver y tomar como ejemplo el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 10, tenemos lo siguiente: estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. En este sentido vemos una acepción de la palabra mundo. Dice, estaba en el mundo. La luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo. Una de las acepciones tiene que ver con el planeta Tierra como tal. Como la Tierra, como planeta, como cosmos. Otra idea la hallamos en 1 de Juan. 1 de Juan capítulo 2, versículo 2 nos afirma, el cual es también la propiciación por nuestros pecados. Y dice Juan, y no solo los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En este sentido nos damos cuenta que el mundo tiene otra acepción distinta a la anterior. Tiene que ver más con una cantidad de personas general, incluso la totalidad de las personas. Porque Juan dice, no es solamente, dice, es propiciación por nosotros, refiriéndose a ellos como quizá los apóstoles y a quienes estaba dirigido este mensaje, sino que dice, sino también por los de todo el mundo, todas las personas incluidas. Por lo cual el mundo también puede referirse a la totalidad de las personas. Y quizás el último y tercer y más profundo significado tiene que ver con lo que vemos en parte en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 7. Dice, no puede Jesús, dice, no puede el mundo aborreceros, pero a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malvadas. Si hay algo que nos damos cuenta aquí es que Jesús, cuando habla del mundo, no habla del mundo como algo positivo, sino más bien como algo negativo. Cuando Jesús habla del mundo, se refiere a aquel grupo de personas que le aborrece, que no quiere su mensaje, que sus obras son malvadas. Es un grupo de personas, ya no es todo el mundo, no son todas las personas, son un grupo de personas. Y si eso lo complementamos con 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que procedemos de Dios,
Dice, y el mundo entero yace bajo el dominio del maligno. Y es aquí donde quiero complementar un poco este concepto, un tanto más profundo del concepto de mundo. Y es que tiene que ver con un sistema gobernado por Satanás, gobernado por el maligno, como menciona Juan en esta carta. Es un sistema que está bajo el gobierno, bajo la dirección del maligno mismo, y bajo el cual están sujetas todas aquellas personas cuyas obras son malvadas, y también todas aquellas personas que se sujeten a ese diseño, que se sujeten a ese sistema gobernado por él. Por ende, este concepto de mundo para Juan tiene que ver más bien con un sistema gobernado por Satanás, pero administrado por hombres y conformado por hombres. Es algo así como una alianza entre la humanidad caída, sin Dios, y Satanás. Pero es una alianza en la cual no todas las personas están conscientes que el gobernador último de este sistema perverso es Satanás mismo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16, se encarga de decirnos lo que hay en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Otras traducciones dicen los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Y es que hablando respecto de los deseos de la carne, es que respecto de Juan no pillamos esta frase en ninguna otra de sus cartas o escritos. Sin embargo, aquí es donde podemos apoyarnos y es muy útil ver si esta frase ocurre en otra parte de la Biblia. Y es que esta frase sí ocurre en otra parte. Si nos apoyamos por medio del apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, tenemos lo siguiente, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. Y luego sigue el versículo. Si nos saltamos al 19, dice, y evidentes son las obras de la carne, las cuales son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicerías, hostilidades, contiendas, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas. El listado es grande. Y si nos damos cuenta, estas son las obras de la carne. Pero todo parte por un deseo. Si leemos con calma esos versículos, nos damos cuenta de que los deseos de la carne finalmente producen las obras de la carne. Y vemos también que esto está relacionado con deseos internos, que buscan ser satisfechos por nuestra naturaleza pecaminosa y expresados en una actividad corporal. Si nos damos cuenta, cada una de estas cosas que hemos leído, estos pecados, como idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas, se manifiestan finalmente de una manera corporal. No son simplemente pecados internos. Son producidos, evidentemente, en nuestro interior. Vienen de nosotros mismos, pero se expresan. Y los deseos de la carne son todos aquellos deseos que nuestra humanidad caída, esa parte nuestra que está corrompida y sin Dios, busca satisfacer de todas las maneras posibles. También se nos menciona respecto de los deseos de los ojos. Estamos viendo las cosas que involucran el mundo, lo que hay en el mundo, y por ende lo describe así. Ahora pasamos un poco a hablar respecto de los deseos de los ojos. Y los deseos de los ojos, si bien no pillamos muchos paralelos respecto de esta frase como tal, deseo de los ojos, sí podemos hablar respecto de deseos y podremos hablar también respecto de ojos. Los ojos están muy asociados a la codicia en el Nuevo Testamento en general. Cuando Jesús en el Sermón del Monte comienza a hablar respecto de la ley y los mandamientos que ya estaban estipulados, pero a la vez comienza también a añadir y traer nueva revelación respecto a estos mandamientos, es que dice, si un hombre mira a una mujer para codiciarla,
ya ha pecado con ella en su corazón. Y vemos cómo los ojos están asociados a ciertos pecados también. Cómo los ojos están asociados a ciertas conductas relacionadas a deseos de codicia y que despiertan una vez que se involucra el sentido de la vista. Y aquí es donde nos podemos detener a pensar en todas aquellas cosas que a través de nuestro sentido de la vista despiertan en nosotros ciertos pecados, ciertos deseos, lo que también la Biblia habla como concupiscencia, que es un deseo, como un hambre interior, o 90% de las veces negativa, bíblicamente hablando, y que siempre te lleva a gestar como tal el pecado hecho obra, como vimos recién muchas de las obras de la carne. Pero no todas las obras de la carne están asociadas a estrictamente el sentido de la vista, pero los deseos de los ojos sí lo están. Y los deseos de los ojos, como comentaba recién, tienen que ver con la codicia, tienen que ver con todo lo que nuestros ojos, nuestra vista, este sentido, nos demanda. Y se asocia e inmediatamente llama a algo en nuestra naturaleza perdida. Aquí es donde podríamos quizás reflexionar respecto de incluso el Génesis mismo y ver cómo el árbol era agradable a los ojos, causaba algo. Y cuando Eva mira el árbol y ve que es agradable para los ojos, come de él. Ciertamente el sentido de la vista estuvo involucrado en tomar el fruto y comer de él. Ciertamente también hubo codicia en ese acto. Y podemos ver que en este sentido los ojos están asociados a la codicia, a la lujuria, a la lascivia, a los pecados sexuales y también, por sobre todo, yo diría a lo que es el materialismo también. Como tú y yo vemos cosas que queremos y anhelamos y deseamos y nuestros ojos no dicen basta, no dicen para y comenzamos a querer cosas. Por eso tiene que ver con todo lo que está asociado con los ojos. Estos serían los deseos de los ojos. Y lo último que describe el mundo, lo que hay en el mundo, como vimos en 1 de Juan capítulo 2, versículo 16, lo último sería la vanagloria de la vida, o la soberbia de la vida, como se indica aquí. Y es que la vanagloria de la vida tiene que ver con gloria, pero a la vez es vana. De ahí viene la palabra vanagloria, porque es una gloria, es un estatus, es un currículum, es una aparente gloria, una aparente importancia, una aparente fama, un aparente poder. Lo que el mundo puede ofrecer, fama, poder, riquezas en la sociedad. Nuestra sociedad nos invita a obtener, pero a obtener cosas que amontonan nada, que son vacías en sí mismas, que son ternales y por ende, en esencia, temporales. Todas aquellas cosas que este mundo conformado, como vimos recientemente, por Satanás, gobernado por Satanás, impulsado por Satanás, pero también orquestado y dirigido por hombres sin Dios, no nos va a llevar a más que preocuparnos de cosas terrenales y temporales, en las cuales Dios no está en medio de ellas. Vemos entonces que la vanagloria de la vida tiene que ver con la gloria, pero tiene que ver con una gloria vana, que no sirve de nada, que no amontona a nada, y que por ende no tiene propósito. El mundo puede ofrecer toda la fama, pero cuando mueres, ¿dónde queda toda esa fama? ¿A dónde se amontona eso? La vanagloria de la vida. Y es entonces que, cerrando un poco el concepto de mundo, vemos que Juan tiene 3 conceptos en realidad. El último, sin duda, el más importante de todos, dirigido por Satanás, pero también administrado por los hombres. Un sistema que está conformado por gente malvada y perversa, y un sistema sin Dios. Sin Dios. En lo cual oran y en lo cual se entretejen los deseos de la carne, operan en total y plena acción los deseos de los ojos y también la vanagloria de la vida.
Ahora, el creyente puede vencer la corriente del mundo al tener un espíritu mayor dentro de sí, que el espíritu que gobierna este mundo. Y es un poco la línea general que va siguiendo Juan en este libro. Juan nos plantea desde el versículo 15 en adelante que hay un problema. Dice, no améis al mundo. Pero luego en versículos como el capítulo 4, y aquí me quiero saltar un poco para cerrar la idea de mundo, 4 versículo 4, Juan nos dice, vosotros procedéis de Dios y los habéis vencido, pues mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si hay algo que nosotros tenemos como esperanza y a lo cual nosotros podemos aferrarnos es que Dios, el Señor, por medio de su Espíritu, aquel que está en medio nuestro, en nosotros, ese Espíritu es mayor que el Espíritu que gobierna el mundo, que en este caso el Espíritu que está en la cabeza del mundo es Satanás mismo, pero sin embargo el Espíritu de Dios es mucho mayor que él. Por ende, como nosotros tenemos el Espíritu de Dios, nos vemos guiados por ese Espíritu, seguimos a ese Espíritu, somos encaminados por él, fortalecidos por él, y por ende no estamos bajo el gobierno de este mundo. Y lo segundo, en el capítulo 5, versículo 5 de esta primera carta, tenemos una pregunta que nos hace Juan. Y dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y tenemos otra salida. La victoria del Hijo de Dios sobre el sistema mundo como tal está en su fe. Está en el hecho de que él cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y es esa fe la que le da la fuerza, la fortaleza para vencer este sistema. De otra manera no seríamos capaces de vencer un sistema que tiene una corriente tan fuerte y que tiene una fuerza capaz de hacernos flaquear ante tantos momentos. Sin embargo, es gracias al Espíritu de Dios, es gracias a nuestra fe en nuestro Señor que podemos vencer. Siguiendo entonces y avanzando un poco en los versículos, ya en el capítulo 2, Juan, después de hablar respecto de estas cosas, se nos dice lo siguiente en el capítulo 2, 18. Hijitos, ya es la hora postrera, y según habéis oído que el anticristo viene. Aquí se nos introduce a la figura del anticristo. Eso es lo que tenemos que hablar respecto a este curso. Y tenemos que hablarlo por una razón muy importante. Uno, porque en toda la Biblia, el único autor y el único libro que habla respecto del anticristo es Primera de Juan. De hecho, la palabra anticristo no se menciona en ningún otro libro. No se menciona en ningún otro libro, solamente en Primera de Juan. Por tanto, debemos hablar de él. Y debemos hablar de todo lo que Juan nos diga respecto del anticristo en su libro, Primera de Juan. Dicho sea de paso, esta palabra griega, que es antikristos, tiene que ver con aquel que va en contra de Cristo. O también puede ser interpretado como aquel que está en lugar de Cristo. Y por ende, uno que asumiendo el papel de Cristo se opone a él. O sea, uno que tomando el lugar de Cristo, haciéndose pasar por Cristo, se opone a Cristo. Importante es notar el hecho de que en el versículo 18 del capítulo 2 se nos dice, ya es la hora postrera. Hay algo que tenemos que entender, y a pesar de que nos suene un poco extraño, a pesar de que han pasado 2000 años de historia, del momento en que Juan escribe, él nos está haciendo ver un dato importante, que es que la hora postrera ya ha llegado. La hora postrera comenzó ya en el siglo I. Ya se viene hablando de los postreros días. Incluso está un poquito antes, en el libro de los Hechos también. En el libro de los Hechos, cuando Pedro da el primer sermón, cuando llega a Pentecostés, él dice que el profeta Joel había profetizado ya que estas cosas pasarían en los días postreros. Por ende, ya Pentecostés es día postrero, y por ende también Juan, ya en el año 90, es también día postrero. Difícil para nosotros quizás asumirlo, porque uno se imagina que los días postreros son los últimos días casi a que ya llegue el Señor en su segunda venida. Sin embargo, no es el caso. No es el caso. La hora postrera o los días postreros ya se vienen contando desde el siglo I en adelante. Y es que aquí
Juan nos habla respecto a esta figura un tanto misteriosa. Incluso habla afirmando que los hermanos del Asia Menor ya han oído respecto a esto. Según habéis oído que el anticristo viene. Primera cosa a tomar en cuenta es que se habla de él en singular, de el anticristo, la figura de el anticristo viene. De ahí que se hable del anticristo como una persona, como alguien que en un determinado momento va a asumir una posesión. Pero no solamente este evento que en un momento futuro viene, dice que han surgido muchos otros. Ahora muchos otros se han levantado, muchos anticristos hay, dice Juan. Por lo cual sabemos que es la hora postrera. O sea, son este mismo, para explicarlo de otra forma, Juan establece que viene un momento en el cual viene el anticristo, figura única, singular. Pero sin embargo, el hecho que a Juan le hace ver que estamos en los días postreros es el hecho de que paulatinamente, de ahora en adelante, se están levantando anticristos en plural. Se están levantando hombres falsos. Para añadir un poco respecto a esto, dice que esta venida, la venida del anticristo singular, está precedida del surgimiento de muchos anticristos, lo que acabamos de mencionar, quienes han salido de la misma iglesia, pero que han salido porque nunca pertenecieron, en primer lugar. El siguiente versículo dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Este grupo de anticristos no son personas que se levantan externamente, son personas que estuvieron en algún momento en la iglesia. Recuérdense cómo nosotros hablábamos de que el gnosticismo no es algo que surge externo, es algo que surge desde adentro. Es como un parásito que está dentro de la iglesia y luego se va, porque simplemente no tiene cabida en ella, pero surge desde ella. Pero surge de personas que nunca en realidad fueron parte de ella, pero que estuvieron dentro, estuvieron en la iglesia, pero no eran iglesia. Eso es lo que nos manifiesta el versículo 19. Ahora, en esencia, el anticristo niega que Jesús sea el Cristo único. Tiene un problema con el hecho de que haya un Cristo. Lo otro que vemos lo encontramos en 1 Juan capítulo 2 versículo 22, que nos dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. No solamente el espíritu del anticristo niega a Jesús y su deidad y su naturaleza y su título como único Cristo, como único ungido, sino que a la vez niega al Padre. Es un espíritu anticristiano que va contra Cristo, pero también al ir contra Cristo va contra el Padre. Porque Juan establece que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Y el otro versículo que encontramos, de los pocos que se mencionan con respecto a esta información, se nos dice en 1 Juan capítulo 4 versículo 3, y dice: y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios, y este es el anticristo, del que habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Por ende, vemos aquí el hecho de que todo espíritu, dice, que no confiesa, todo espíritu que no confiesa que Jesús es el Señor y no confiesa a Jesús, no procede de Dios, este es el anticristo. O sea, aquí se habla un poco de este anticristo como un espíritu. Y el espíritu siempre en el griego ha estado asociado con el viento, con corrientes, con ideas, con pensamientos. Por ende, un espíritu es una fuerza que mueve ideas, que mueve doctrinas, en este caso falsas. Este es el anticristo, del que habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Lo otro es que este es un espíritu, a raíz de lo que acabamos de leer en lo último, y ahora ya está en el mundo, es un espíritu que estaba en operación desde el tiempo de Juan. Imagínense, el espíritu del anticristo es un espíritu que está en operación en esta tierra ya 2000 años. 2000 años, 2 milenios, que este espíritu se encuentra operando en medio del mundo.
niega al Padre. Y su herramienta principal es el engaño. Entonces, frente a estos engaños del espíritu del anticristo, es que Juan exhorta a mantenerse firme. Cuando leemos el capítulo 2, versículo 24, Juan nos hace una exhortación y nos dice, después de hablar del anticristo y de este espíritu engañoso, de este espíritu que va contra Jesús, este espíritu que no confiesa a Jesús, que no está interesado en reconocerle a Él como Señor, como Salvador, que no le reconoce a Él como Dios, que no está interesado en el Señor, sino que más bien viene de la misma iglesia, sale de ella, pero en realidad no es parte de ella. Y todas aquellas personas que son guiadas por este espíritu, que vienen a ser anticristos, que se levantan contra Cristo, toman su lugar y se oponen a Él, dice, lo que vosotros oísteis desde el principio permanezca en vosotros. El mensaje siguiente a esto tan terrible, por un lado, es el hecho de que Juan nos dice, si bien este espíritu está operando con mucha fuerza y se han levantado muchos anticristos, y ya viene la hora en que se levante el anticristo, tú, hermano, amado, dice Juan de alguna manera, permanece en aquello que escuchaste desde el principio. Quédate ahí firme en aquella doctrina que recibiste. Permanece en ella. No te muevas. Frente a los engaños del anticristo es que Juan exhorta a mantenerse firme. En las enseñanzas dadas a ellos, permaneciendo así en el Hijo y en consecuencia en el Padre. Se nos dice aquí en el 2.24, si lo que oíste desde un principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Por ende, Juan amarra esta sección hablando del anticristo, pero cerrando con un mensaje esperanzador que exhorta, hermano, mantente firme en aquello que has escuchado. Hay muchos falsos, hay muchos anticristos que se levantan, hay muchos espíritus. Este espíritu de anticristo que su herramienta principal es el engaño, que se levanta contra la iglesia misma. El único remedio para este espíritu es que te mantengas en aquello que viste desde el principio, que te mantengas firme, que perseveres y que te mantengas en la verdad, que permanezcas en el Señor, que guardes sus mandamientos. Permanecer en Él, ya vimos lo que significaba. Permanecer en Él, caminar con Él, tener comunión con Él, son cosas que están muy tomadas de la mano. Es así que permaneceremos en el Hijo y por ende en el Padre. Y el cierre, el broche de oro de estas palabras, un poco, de este mensaje, es el hecho de que, y esta es la promesa, y este es el ánimo final, el aliento que le da Juan a todos sus destinatarios, y es que hay una promesa para todos aquellos que permanecen hasta el final, que permanecen en las cosas que les fueron dadas de un principio, que permanecen en el Hijo, que permanecen en el Padre, a pesar de que este mundo está gobernado por un espíritu anticristiano. Tenemos una promesa, y esa promesa es la vida eterna. Y eso debería ser un motor para todos nosotros, el saber que Dios nos ha prometido algo mayor, el saber que Él tiene para algo para nosotros, un regalo, la vida eterna. Entramos entonces a otra sección que tiene que ver con la unción. Se nos menciona la unción en el Evangelio, en esta carta. Se nos menciona la unción del Santo. En primera de Juan, capítulo 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis.
No os escribí porque no sepáis la verdad, sino porque la sabéis, y porque ninguna mentira precede de la verdad. Aquí se habla de la unción en un tono por parte de Juan un tanto misterioso. Pero me gustaría que aclaráramos algunos puntos, algunos hechos, que pudiéramos anotar algunos aspectos respecto de esta unción. Primero, en Juan 2.20 lo que podemos decir y afirmar es que los destinatarios la tienen. Juan afirma, dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Lo segundo que podemos afirmar mediante el mismo versículo es que por medio de ella se conocen todas las cosas. Y todos vosotros lo sabéis. Lo tercero es el hecho que si vamos al mismo capítulo, pero al versículo 27, capítulo 2, se nos dice lo siguiente: aunque en cuanto a vosotros, la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como su unción os enseña todas las cosas, y es verdad, y no es mentira, así como ella os enseñó, permaneced en él. Notar cómo en este versículo se nos afirma que la unción enseña todas las cosas. Y lo último es que es verdadera. Y es aquí donde, si unimos estas cuatro piezas, nos damos cuenta de que esta definición o descripción de la unción en términos de Juan pareciera ser más bien un alguien que algo, pareciera ser más bien una persona que una cosa, porque es algo que es alguien que es capaz de enseñar. Pero como siempre he dicho, la Biblia se interpreta a la Biblia, y lo que está en un lugar un tanto oscuro podemos esclarecerlo a través de otras escrituras. Y es por eso que quiero que vayamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, vamos a ver un versículo que dice lo siguiente, 14:26, el Evangelio de Juan. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Resuena? Claro que sí. Dice, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que os dije. Si es lo que dijimos respecto de la unción, es que les enseña todas las cosas. Por tanto, también por medio de Él se conocen todas las cosas. Los destinatarios tienen esta unción. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y por si fuera poco, y si queda alguna duda, miren lo siguiente. Siguiente versículo, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, os guiará en toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá, y os anunciará todas las cosas que han de venir. El último punto que teníamos respecto de la unción es que es verdadera. Y díganme si no el Espíritu de Dios, uno de sus tantos nombres que tiene, es Espíritu de verdad. Porque es un Espíritu que nos guía a toda verdad. Por ende, hasta hoy soy un convencido de que esta unción de la cual Juan estaba hablando, que incluso tiene atribuciones de una persona, porque enseña todas las cosas. Una unción no enseña las cosas. Una unción no es una persona, como tú y yo lo entenderíamos, pero sí en este caso, en Juan está afirmando de que esta unción no es nada más, o no es nadie más ni nada menos que el Espíritu de Dios. Y es ahí que si reemplazamos la palabra unción, la reemplazamos por Espíritu Santo y lo leemos nuevamente, es que, claro, tiene todo el sentido. No se contradice en nada con lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. La unción parece ser alguien capaz de enseñar. Esta descripción hecha por el mismo Juan no es, en su evangelio, calza muy bien con el del Espíritu Santo, como acabamos de ver, trabajando conjuntamente con los creyentes a fin de permanecer en el Hijo y en el Padre. Otro aspecto importante a ver, y es una cosa que viene luego en el argumento de Juan, es el hecho de los nacidos de Dios.
En 1 de Juan, capítulo 2:29, tenemos: si sabéis que Él es justo, sabréis también que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Y se nos habla de los nacidos de Dios. A lo que Juan habló ampliamente en su Evangelio, en el capítulo 3, él habla del nuevo nacimiento. Aquí él no habla respecto del nuevo nacimiento, sino que habla de los nacidos de Dios. Del versículo 29 extraemos que hacen justicia porque Dios es justo, los que han nacido de nuevo. En cuanto a 1 de Juan capítulo 3, versículo 9, se nos afirma el hecho de que no practican el pecado. 1 de Juan 4, versículo 7, se nos dice que ellos aman al prójimo. En el capítulo 5, versículo 1, dice que todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Por tanto, creen que Jesús es el único Cristo, el Cristo, singular. Y por último, en el 5.4 tenemos que porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, por tanto vencen al mundo. Es una descripción un poco de los que han nacido de Dios. Si se fijan, está el énfasis de Juan siempre está en la obra. No es que la raíz no sea lo importante. Lo importante para Juan es el hecho de que el fruto evidencia que la raíz está presente. Cuando tú tomas una manzana o un árbol y la sacas del árbol, se asume que sacando una manzana es porque hay raíces en un árbol. Está produciendo, está generando nutrientes para generar un fruto. Pero si viésemos solamente una raíz, no sabríamos si es que realmente habría fruto o no. Es un poco lo que Juan enfatiza. Más bien, su mirada está puesta en los frutos. Si se fijan aquí en las cosas que hemos visto respecto de los nacidos de Dios, son justos, hacen justicia porque Dios es justo, no practican el pecado, aman a su prójimo, son acciones, son frutos. Creen que Jesús es el Cristo. Quizás esa es la única excepción, que es algo que no es tan como una acción, es más bien algo interno en quien tú crees, que tienes fe en el Señor. Y el último es que vencen al mundo, también es una acción, tiene que ver con acciones, con decisiones. Por ende todo es muy práctico. Juan es evidentemente un apóstol de obras, en el sentido de que mi fe, el trabajo de Jesucristo en mi vida, tiene que expresarse mediante obras genuinas, obediencia, amar al Señor, tiene que graficarse en guardar su palabra, en obedecerle. Luego de mencionar a los nacidos de Dios, es que Juan habla de los hijos de Dios. Con más frecuencia que en cualquier otra parte del libro, es en esta sección que él habla de los hijos de Dios, en el capítulo 3 en adelante. La venida del Señor hará que seamos semejantes a Él. Eso lo podemos ver un poco en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Es después de hablar de los nacidos de Dios que él habla del título hijos de Dios, por primera vez, y de hecho más que nunca, con más frecuencia en este libro. Se habla de hijos una vez que alguien ha nacido. Cuando alguien nace es un hijo y tiene un padre. Asimismo nosotros, cuando hemos nacido de nuevo, somos hijos y tenemos un padre. Y es por eso que Juan adquiere este lenguaje de referirse a hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, versículo 2, capítulo 3. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. La venida del Señor, por ende, hará que seamos semejantes a Él, y todo aquel que abraza su venida se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo por el mero hecho de anhelar ser conformado a su semejanza, como lo plantea el versículo 2. Esto lo vemos en el versículo 3 del capítulo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Cuál es la esperanza la cual él tiene? La esperanza de ser semejante a Él, de esperar su venida, por ende también. Y se purifica a sí mismo, porque tiene en su corazón constantemente su venida y por ende sabe que hay que prepararse, que hay que seguir siendo conformado a la imagen del Señor. Se purifica a sí mismo como Él es puro. Y última cosa que vamos a comentar en esta sección, y que tiene que ir con la primera parte del Evangelio, de la carta de Juan,
en su primer mensaje, tiene que ver con la relación de los hijos de Dios que son introducidos aquí y el pecado. Importante notar que se nos afirma en el versículo 5 de que no hay pecado en Jesús, primera cosa. Y los que le han conocido permanecen en Él. El versículo 6 siguiente dice, todo el que permanece en Él no peca. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. De aquí de alguna forma se deja entrever el hecho de que si Jesús no peca y no hay pecado en Él, tú y yo deberíamos ser conformados a su imagen. No obviamente al hecho de no pecar nunca, porque eso será imposible, pero sí al hecho de que no se nos será imputado pecado y por ende no tenemos pecado en ese sentido. Porque tenemos, como dijo ya anteriormente Juan en el capítulo 1 y en el capítulo 2, tenemos abogado, tenemos una limpieza, tenemos perdón de pecados disponible para nosotros. Entre el versículo 8 y 9, en el 7 dice, nadie os engañe, hijitos, el que practica la justicia es justo. Y luego en el 8 y el 9 se nos habla de Satanás como practicante del pecado desde el principio. Satanás practica el pecado desde el principio y Jesús aparece para deshacer sus obras y dar a los hombres una salida a la práctica del pecado. Como Satanás está como líder de este mundo, como representante y autoridad máxima del mundo, como sistema satánico conformado por él, una alianza entre él y los hombres caídos, en ese sistema tú y yo, si es que no podemos salir de ahí, no tenemos un espíritu mayor, gracias a Dios lo tenemos, estaríamos practicando el pecado, estaríamos condenados a practicar el pecado como el mundo lo hace. Sin embargo, se nos ha dado un espíritu mayor. Y por ende, Jesús ha venido precisamente para deshacer esas obras. ¿Qué obras? En el contexto del versículo, esas obras tienen que ver con la práctica del pecado. Tienen que ver con romper en ti y en mí hábitos. Romper en mí el amor a ciertos pecados y por ende alejarnos de ellos. Deshacer las obras del diablo en nuestra vida. Satanás practica el pecado de principio y Jesús aparece para deshacer sus obras y dar a los hombres una salida al nacer de nuevo y permanecer en Él. Todo el que es nacido de Dios, versículo 9, no practica el pecado. Ese es otro punto importante que habíamos mencionado, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en Él. La simiente muchas veces se refiere a descendiente, en este caso puede ser muy probablemente hijo, el hijo, la descendiente. El descendiente, perdón. El Hijo de Dios permanece en él y no puede pecar, pues es nacido de Dios. Por ende, es la práctica la que el Hijo de Dios no debe tener del pecado. No el pecado en sí mismo, porque con el pecado vamos a morir en pecado. No quizás en prácticas de pecado, pero sí con pecado. Vamos a pecar, vamos a errar, vamos a tener que pedir perdón. Y para eso está disponible la sangre de Jesucristo. Y ante eso que también Juan se ha anticipado y ha hablado, como dije anteriormente, respecto del abogado que tenemos ante el Padre. Pero es la práctica del pecado la que el Hijo de Dios no puede tener al haber nacido de nuevo. Finalmente, antes de comenzar el segundo mensaje, Juan recalca que la diferencia entre los hijos de Dios, los que nacen de Dios, y los hijos del diablo, es algo meramente relativo a sus frutos. Ni siquiera Juan se molesta en decir lo que interiormente los diferencia, sino que lo que exteriormente los diferencia. Y miren cómo termina Juan esta sección. Juan dice, en esto se manifiestan los hijos del diablo, todo el que no practica la justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios. Y este es el fin del primer mensaje de Juan. Partiendo por Dios es luz, a partir de esa luz se habla de la vida del creyente frente a esa luz. Y vemos cómo estos conceptos de verdad, mentira, el amor, el guardar los mandamientos, la palabra, el mundo, el anticristo, van siendo añadidos. Pero todos en pos de dar una misma vuelta. Finalmente, ¿cuáles son tus obras? ¿Cuáles son tus frutos? De esa fe y de ese amor que le tienes al Señor. Esa fe y ese amor que te van a hacer mantenerte en pie ante el anticristo. Que te van a hacer mantenerte en pie ante el mundo. Porque vas a amar más al Señor que al mundo.
Por eso Juan dice, no améis el mundo. Cerramos entonces este primer mensaje y esta clase sexta con este versículo, en donde Juan enfatiza la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El fruto.